Recibí en Canadá a una paciente que en Toronto fue sometida a 60 sesiones de ajustes quiroprácticos por un quiropráctico muy famoso ahí en Toronto. 60 sesiones. ¿Ok? La paciente me reportó que ella jamás sintió la más mínima mejoría en su estado de salud. Y que con una sola sesión, que yo le di una sola sesión, sintió más mejoría y mejores resultados que con 60 de ese quiropráctico famosísimo que se anuncia por redes sociales, en exceso allá en Montreal, en Toronto, perdón. Entonces la paciente me preguntó, ¿por qué tú con una sesión funciona tan bien y por qué este colega tuyo en 60 sesiones no obtuve resultados? Y yo le dije, bueno, pero es que ¿cómo es posible que usted haya esperado 60 sesiones y a las primeras 2 o 3 se dio cuenta que no funcionaba? Me dijo, es que todo lo pagó la aseguradora. Entonces, bueno, el punto aquí es que esta paciente tenía muchos problemas en el arco de los pies y el quiropráctico jamás se enteró. Y este quiropráctico jamás se enteró tampoco de cómo los problemas de arco de pie impactan en la columna vertebral, aparte de que la quiropráctica en Canadá y en Estados Unidos es sumamente mercadotécnica, mercadológica, deshumanizada, y que la clínica ya se hizo a un lado y que solamente se busca el lucro y demasiados quiroprácticos miden su éxito por cuántos pacientes atendieron al día y por cuánto dinero ganaron, pero no miden su éxito pensando en cuánto realmente ayudaron al paciente, ¿sí? Entonces ha habido una cantidad excesiva de casos clínicos de pacientes que fueron a 20, 30, 40, 50, 60, 100 sesiones, fueron durante meses, años o décadas con quiroprácticos, y el quiropráctico jamás se enteró de que sus problemas de columna procedían del arco de los pies. ¿Ok? Y es que no se trata nada más de saber qué es un pie plano y qué es un pie normal y qué es un pie cabo, porque la mayoría de los casos no te van a llegar pie cabo y plano. Esos te llegan muy raras veces. Sí llegan al consultorio, pero raras veces. Sin embargo, te van a llegar otros trastornos que la mayoría de quiroprácticos no sabe diagnosticar, no sabe identificar. Y déjame decirte que también muchos ortopedistas no saben diagnosticar. Cuando yo no era quiropráctico, sino que me dedicaba a otras cosas, yo pensaba que el ortopedista era un especialista en el pie, pero no es así. Después entendí que el verdadero especialista en pie se llama podiatra. Hoy en día algunos le llaman podólogo, pero es una especialidad médica. No es el podólogo que te saca las uñitas y te lima las uñas y los dedos y cosas así, que es un trabajo muy valioso, pero ese no es el podiatra o podólogo. Entonces, muchísimos ortopedistas no saben examinar el pie, ¿sí? Y eso provoca muchos problemas. Las disfunciones del pie provocan muchos problemas en todo el aparato locomotor del paciente, ¿ok? La pronación excesiva, la supinación, el metatarso caído, la fascitis plantar, el calcáneo valgo. Hay muchas disfunciones que no se saben identificar correctamente. Y el paciente siempre tiene problemas de rodillas, siempre tiene problemas de espalda baja, pero todo se origina desde el arco de los pies. Yo he llegado a comprobar que la parte más defectuosa del cuerpo humano son los pies, porque hay muchos problemas congénitos en los pies, muchos problemas hereditarios, mecánicos, estructurales y funcionales.
y estudiar el pie es una materia muy compleja, ¿sí? Es tan compleja como el pie es tan complejo como la columna vertebral. Entonces, los quiroprácticos, en su mayoría, en cualquier parte del mundo, no tienen ni siquiera fundamentos ni principios básicos y elementales de la podiatría, de la anatomía y la biomecánica del pie, ni cómo se relaciona con la columna, ni cómo la columna a su vez se relaciona con la pisada o con la bipedestación o con la locomoción. ¿Por qué? Porque el quiropráctico nada más se basa en Gonstedt y en la regla 5.2 de Gonstedt. Porque el quiropráctico nada más se basa en activador y en Pierce y en Thompson. ¿Y qué crees? Que esas técnicas casi no tienen nada que ver con el estudio del pie, si acaso un poco la técnica de activador. Pero los que diseñaron estas técnicas no tenían ni la más remota idea de cómo el pie impacta la columna y cómo la columna y pelvis impactan al pie. ¿Sí? Entonces esto es muy grave, porque la quiropráctica a nivel mundial sigue aplicando recetas de cocina, recetas de cocina, recetas de cocina, recetas de cocina, de manera crítica, sin pensamiento crítico y sin clínica. ¿Ok? Y esto se ha hecho a un lado. Y muchos problemas del aparato locomotor proceden del arco de los pies. ¿Ok? He recibido a pacientes que ya fueron con quiroprácticos 823,000 millones de veces y después llegan con un servidor, les reprogramo manualmente la columna vertebral, les mando a sacar estudios de baropodometría estática y dinámica, les hacen unas buenas plantillas y sus disfunciones de columna se eliminan por completo. Ya después nada más requieren de un ajuste quiropráctico periódico, de una reprogramación periódica, pero ya no están teniendo tantos problemas. Pero el quiropráctico les dio 823,000 millones de sesiones, ¿verdad? Y jamás se enteró de que sus problemas de esa paciente o de ese paciente provenían de los arcos de los pies. He incluso recibido a personas que tienen muchos problemas en la mandíbula, en la masticación, en la articulación temporomandibular y proceden del arco de los pies. ¿Sí? Entonces te dejo con esta cápsula y la próxima va a ser de que la mayoría de quiroprácticos no sabe llevar a cabo un examen de longitud de piernas. Paradójicamente, por extraño que te resulte esto, muchos quiroprácticos que tienen décadas o años ejerciendo no saben llevar a cabo algo tan elemental como es el examen de longitud de piernas, ¿vale? No te lo pierdas.